Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de historia. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre los gobiernos posgomecistas, es decir, vamos a dedicarle un poco de tiempo a ese periodo de transición de la muerte de Gómez hasta, bueno, cómo fue ese periodo de transición hasta llegar, bueno, las primeras elecciones universales directas y secretas, cuando resultó electo Rómulo Gallegos, y bueno, luego viene un periodo de la Junta Militar, luego la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Entonces aquí vamos a analizar un poco cuáles fueron esos gobiernos como que sirvieron como de transición, y fueron dos gobiernos, ¿no? Uno encabezado por Eleazar López Contreras y otro encabezado por Isaías Medina Angarita. Este último que para muchos ha sido uno de los mayores demócratas venezolanos. Lo primero que nosotros tenemos que decir, ¿verdad? Es que, bueno, luego de la muerte de Gómez, de Juan Vicente Gómez, bueno, no hubo una sucesión como se esperaba en ese momento, que fuese algún familiar, alguno de sus hijos, etcétera, sino fue el alto mando militar venezolano quien tomó el control del país. Ahora, cuando nosotros decimos cuando estamos diciendo que fue el alto mando militar que tomó el control del país, lo que estamos diciendo fue que sus generales son los llamados a gobernar el país en este periodo transicional hacia la democracia, ¿no? Fueron dos entonces, fue López Contreras y Isaías Medina Angarita, como les decía, y nosotros podemos como caracterizar ese periodo de esos dos gobiernos. Lo primero que tenemos que decir es que los militares siguieron al mando, pero respetando la legalidad y la institucionalidad, es decir, la legalidad y la institucionalidad que había nacido luego de la muerte de Juan Vicente Gómez, es decir, se mantenía como un clima de respeto, ¿no? Ya no era la férrea dictadura de Juan Vicente Gómez, sino bueno, había un periodo de transición. En ese periodo de transición, bueno, había menos peso en la personalidad del caudillo que mandaba, y que ya no era un caudillo, era un militar, y por lo tanto se respetaba mucho más como las instituciones. Se inició una transición, como yo le decía, se inició una transición que digamos que López Contreras catalogó como sin pausa pero sin prisa, y en los gobiernos de Lázaro Cosme Contreras y Isaías Mina Angarita, digamos, dieron los pasos necesarios para hacer una apertura democrática en el país. Quizás Eleazar López Contreras fue mucho más tímido en sus cambios, y digo que fue mucho más tímido en sus cambios porque él se aplicaba eso sin pausa pero sin prisa. Es decir, la verdad que la apertura hacia un Estado mucho más democrático fueron a cuentagotas, es decir, fue un proceso bastante lento. A diferencia un poco de Medina Angarita, que hizo el proceso mucho más rápido, ¿no? Lo aceleró mucho, mucho más. Pero bueno, al menos en este primer periodo, nosotros caracterizamos el Eleazar López Contreras. Lo primero que tenemos que decir es que el ministro de Guerra y Marina de Juan Vicente Gómez, es decir, era su ministro, lo que vendría siendo hoy como un ministro de defensa, ¿no? Era el que tenía un buen, digamos, una buena ascendencia en el alto mando militar. Eleazar López Contreras supo mediar entre varias tensiones. La primera tensión era un grupo, ¿verdad?, de los gomecistas, los que habían hecho vida con Gómez y los que apoyaban a Gómez, apoyaban su dictadura, y había un nuevo grupo de personas, bueno, que estaban pidiendo progreso, que estaban pidiendo avance, ¿verdad? Y eso se veía tanto en la sociedad como en el ámbito militar. En el ámbito militar nosotros podríamos ver que había un grupo de generales gomecistas y había un grupo de soldados medios y bajos, que apoyaban una renovación, y apoyaban una renovación del orden incluso militar, porque, digamos, la estructura militar de ese entonces, digamos, solo beneficiaba al grupo de generales que habían apoyado a Gómez, que era el generalato. Este, es importante ver que otro como de los lemas del periodo fue la libertad dentro de la legalidad y calma y cordura. Es decir, él pedía que los cambios que necesitaba el país, que estos grandes cambios que estaban exigiendo la gente, la población, y todos los sujetos sociales que en ese momento estaban bastante activos políticamente, le estaba diciendo cálmense, cálmense, cálmense. Él estaba como mediando entre las viejas fuerzas, ¿verdad?, que estaban como muriendo, y las nuevas fuerzas que estaban naciendo. López Contreras, nosotros un poco también caracterizando acá su periodo, estos elementos que nosotros tenemos acá, este, en su periodo hubo lo que se conoce como una fiebre de participación política, ¿verdad? Todos esos movimientos obreros, todos esos movimientos políticos, los partidos que se habían fundado, etcétera, empezaron a ver un movimiento estudiantil, empezaron a ver como un resurgimiento de esta política que había sido aplacada, ¿verdad?
a fuerza de violencia durante todos los 27 largos años de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Es importante entender esto, entonces esa fiebre de participación política llamaba a la gente constantemente a la calle a manifestarse, ¿ok? Y a movilizarse en función de sus derechos. Este, como algunos eventos particulares que lo primero que hizo la gente, incluso cuando murió Gómez, fue saquear las propiedades de los gomecistas más connotados, de los gomecistas más relevantes, le saquearon las casas. Y luego hubo una movilización por los derechos. Es posible, bueno, no es posible, una de las movilizaciones más relevantes que nosotros podemos destacar de ese periodo es la que se da el 14 de febrero de 1936. Bueno, es un conjunto de gente que va hacia Miraflores, que está pidiendo una serie de derechos y el gobierno le responde a plomazos. De hecho, hay, hay decenas de muertos, digamos, hay una sangría importante dentro de la población por parte del gobierno que, bueno, que mató a esa gente como quiso. Y bueno, a partir de allí, a partir como de esta movilización, el gobierno de Eleazar López Contreras este, va a generar lo que se conoce como el Plan de Febrero. El Plan de Febrero de Eleazar López Contreras va a contener, ¿verdad?, unas políticas públicas orientadas a mejorar el país en materia de sanidad, en materia económica, etcétera. Es como el primer plan de gobierno de la nación venezolana. Es decir, nunca antes de 1830 alguien había presentado a la nación las cosas que iban a hacer, presentados en un plan, además, ¿no? Como las ideas que tenía. Es una cosa novedosísima. Y se originó a partir de esta serie de protestas populares. Este, es importante también destacar que en el gobierno de Eleazar muchos de los exiliados políticos regresaron y se abrieron las cárceles. De hecho, la cárcel que se llama La Rotunda fue demolida, que era la cárcel como emblemática del gomecismo, donde metían a toda la gente que estaba en contra del régimen de ese momento, ¿no? Se abrieron nuevos periódicos y revistas y se mantuvo un sistema electoral de segundo grado. Cuando estamos hablando del sistema electoral de segundo grado, estamos hablando que solo los hombres de 21 años, alfabetos, es decir, que sabían leer y escribir, podían votar. Y ellos votaban por eh, votaban por un, ¿cómo se llama? Por un congreso y este congreso luego elegía al presidente. Estas fueron como las características de este gobierno de Eleazar López Contreras. Ahora vamos a pasar a observar un poco las características de Medina Angarita, que gobernó desde 1941 a 1945. En 1945, el 18 de octubre de ese año, se le da un golpe de Estado a los militares y el Partido Acción Democrática que tomará el poder. Es importante ver que Medina Angarita no pertenecía como al generalato de Gómez, más bien él tenía como un cargo más o menos medios dentro de este contexto. Eran los profesionales que se habían formado en la academia militar que había fundado Gómez, que habían viajado, que conocían y bueno, y que estaban como en función también de abrir el camino hacia la democracia y que ese camino además se abriera rápidamente. De hecho, Medina Angarita se quita el uniforme para gobernar y se le conoce como uno de los gobiernos más democráticos que ha tenido el país, con una amplísima libertad de expresión, con una amplísima libertad política. Pero bueno, pese a eso le dieron un golpe de Estado. Ya vamos a ver quiénes fueron. Lo primero que decimos es que entonces profundizó el camino y el avance hacia la democracia. Se legalizaron una serie de partidos que luego iban a ser, se legalizó el Partido Comunista, Acción Democrática, etcétera. Y se amplía la base de la libertad de expresión. Es decir, la gente podía decir, era la primera vez en la historia de Venezuela que la gente podía hablar de política libremente sin tener miedo a que te llevaran preso, o a que te desaparecieran, o que te metieran en la rotunda y que te torturaran. Es decir, había verdaderamente un clima democrático en Venezuela, pese a que todavía, digamos, en buenos sectores sociales había como demandas que no se habían resuelto, muchísimas demandas que no se habían resuelto. Una cosa importante que sucede en el gobierno de Medina Angarita es la legalización del voto femenino. Ustedes saben que durante mucho tiempo en Venezuela solo pudieron votar los hombres. Bueno, durante toda la vía republicana, hasta 1945, solo pudieron votar los hombres. Hasta que en el gobierno de Medina Angarita se hizo una reforma a la ley del voto, y las mujeres podían votar en las elecciones municipales. Y de hecho votaron. Igual yo le dejo allí como una lectura para que puedan profundizar mucho más este tema.
Otro elemento importante que nosotros podemos destacar de Medina Angarita es que comienza una política internacional, ¿verdad? Una verdadera política internacional. Antes Venezuela realmente estaba bastante cerrada. Se comienza en este momento a tener una política con Estados Unidos, con la Unión Soviética, es decir, se empieza a ampliar la frontera política venezolana en el ámbito internacional. Se crea el seguro social obligatorio. Es importante ver que en este momento los sindicatos no eran legales. No eran legales porque la constitución de ese momento lo prohibía. Pero Medina Angarita, bueno, como bypassó esa ilegalidad y le otorgó ciertos derechos al movimiento de los trabajadores y trabajadoras, que fue la creación de un seguro social obligatorio. Medina, digamos que es posible que uno de los proyectos más importantes que haya iniciado es el proyecto de la Universidad Central de Venezuela, ¿verdad? Que lo comenzó Medina Angarita, es decir, se crea el proyecto, aunque en ese momento, bueno, fue bastante lento porque algunos sectores sociales pensaban que crear una universidad no era importante, imagínense. Pero bueno, en su periodo comenzó el proyecto de la Universidad Central de Venezuela, que es posible que ha sido uno de los proyectos de mayor consenso en el país. Es decir, porque bueno, luego lo siguió la dictadura y también la democracia, luego el 23 de enero también lo siguió, así que posiblemente el proyecto del UCB ha sido el proyecto de mayor consenso nacional. Se creó el Silencio, la organización El Silencio, que está en el centro de Caracas, ¿verdad? Es que lo crea Villanueva, es importante, bueno, antes en este sector era un sector popular, digamos, muy vulnerables y se creó estos edificios y se le otorgaron a las personas que vivieran ahí y bueno, como mejorando sus condiciones de vida, ¿no? Este, es posible que uno de los elementos más importantes que se haya hecho en el gobierno de Medina Angarita se hizo en 1943 con la creación de la ley de hidrocarburos. Imagínense, tenemos una ley que legislaba el petróleo. Ustedes saben que Gómez, bueno, hizo lo que quiso además con el petróleo en este país y uno que otro ministro que quiso como mejorar las condiciones para Venezuela, bueno, al final lo terminó despidiendo. Pero en 1943 se crea la ley de hidrocarburos y hay un cambio fundamental. Primero porque, bueno, la política de concesiones empieza a desaparecer, la política de concesiones como la había llevado Gómez, y además aquí se inaugura una cosa que se llama el 60-40, es decir, que el 60% de las ganancias iban para Venezuela y el 40% de las ganancias iban para las compañías transnacionales. Es decir, Venezuela por fin se iba a llevar una tajada importante del negocio petrolero que no lo había podido hacer durante 27 años, que las compañías transnacionales que ni siquiera pagaban impuestos se llevaban el petróleo. En este momento Medina Angarita puso una nueva ley y puso a bailar, digamos, pegado a las compañías transnacionales. Y esto se da en un contexto particular porque Medina Angarita va a meter esta ley, es decir, que se haga efectiva una vez que Venezuela empieza digamos, apoyar a todo el bloque aliado en la Segunda Guerra Mundial y le empieza a mandar combustible para que guerreen en Europa y puedan derrotar al eje nazi. Después de eso Venezuela le saca la ficha al presidente de los Estados Unidos y a Truman y le dice, mira, yo te ayudé, así que tú ayúdame a mí, así que estas transnacionales que acepten la ley de hidrocarburos de Venezuela. Luego, bueno, eso te va a transformar y se va a convertir en una cosa que se llama el 50-50, mitad y mitad. ¿Cómo sale este señor Medina Angarita del poder? Medina Angarita sale con un golpe de Estado el 18 de octubre de 1945, que lo dan los militares y los ADECO. Y esto se da en un clima bastante, digamos, interesante. Lo primero que nosotros tenemos que decir es que había un candidato como de consenso, ¿verdad? Que se llama Diógenes Escalante, que era el candidato de consenso tanto de Acción Democrática como el presidente Medina Angarita y toda su fuerza política. Ellos habían acordado que después de la presidencia de Diógenes Escalante, que era un civil y que tenía además como gran trayectoria en el mundo diplomático, era una persona muy estudiada, habían acordado que luego de ese periodo presidencial se iba a generar en Venezuela unas elecciones por el voto directo, universal y secreto, es decir, que tú votaras directamente por el candidato que te gustara más, el programa que te gustara más, el que te cayera mejor, etcétera. Tú votabas por quien querías votar. Y bueno, por fin después de muchas discusiones se logró un consenso en un candidato para que pudiera ser el candidato que manejara el país y lo llevara a estas elecciones en el 52, directas, universales y secretas. Pero resulta que el candidato Diógenes Escalante, que era, bueno, que era el embajador en ese momento de Venezuela en Washington, se volvió loco. Se volvió loco y bueno, hay como unas historias donde el señor tiene unos episodios, empezó a tener episodios de locura. Una vez iba a una reunión, creo que era con
con Medina Angarita, convocado para, bueno, para hacer todo este proceso de la transición, ¿no? Este, para que conversara y el señor no fue porque él estaba convencido de que alguien le había robado las camisas y que alguien le había robado las camisas. Y constantemente, digamos, hacía como escenas donde decía que alguien le había robado las cosas y las cosas estaban donde las dejó. Y bueno, tuvo un episodio psiquiátrico, lo que impidió que este candidato de consenso pudiese ser presidente. En función a eso, como había una inestabilidad política, aprovechaba muy bien por los militares, porque además los militares, este, digamos, la nueva guardia, digo, cuando digo nueva guardia es que no eran los militares, los altos funcionarios que habían gobernado o habían hecho vida militar con Gómez, ¿verdad? Y que habían ascendido, producto de que Gómez los ascendió porque el militar le hizo uno que otro favor, no, sino estos militares eran profesionales más técnicos, formados en la Academia Militar de Venezuela, es decir, era un cuerpo distinto de militares, sentían que ellos tenían que tomar el poder porque, bueno, no había como oportunidad de ascender mientras este generalato siguiera mandando. En función a eso dieron un golpe de Estado al final, casi al final ya de los planes de Unión Acción Democrática, dieron un golpe de Estado el 18 de octubre de 1945, derrocaron uno de los presidentes más democráticos de Venezuela, que es Isaías Medina Angarita, y bueno, las excusas fue que Medina Angarita no quería colocar el voto universal directo y secreto, y bueno, estos fueron como uno de los elementos fundamentales para dar el golpe de Estado. Igual ahí es una lectura que vamos a poder analizar un poco mejor este hecho tan importante para la historia de Venezuela. Así que los dejo por hoy. Un fuerte abrazo.